En CSS también tenemos disponible lo que es la tipografía, que no es más que la fuente que utilizamos para nuestra web. Arial, Times New Roman, Comic Sans, etcétera, etcétera. Y tenemos dos clases, la sin serifa o sans serif y la que tiene serifa o serif. Dentro de las propiedades CSS que tenemos disponibles para las tipografías, tenemos a Font Family, Font Style, Font Size y Font Weight. Font Family nos indica el nombre de la fuente que vamos a utilizar. Como mencioné en un inicio, la más conocida puede ser Open Sans, puede ser Lato, puede ser Times New Roman, que son fuentes que podemos tener instaladas en nuestra computadora o fuentes que podemos importar de diferentes orígenes de datos. También tenemos el font size, que como dice su nombre es el tamaño de la fuente, que puede ser representado en unidades relativas o absolutas. Tenemos el font style, que indica el estilo de la fuente, cursiva, subrayado, oblicuo, etc. Y el font weight, que es el peso o el grosor de la fuente. El font family es el nombre de la fuente a utilizar en este selector, y podemos tener múltiples valores para esta propiedad. ¿Cómo funciona? El navegador busca la primera fuente y si no la encuentra pasa a la siguiente, y así sucesivamente. Por eso se recomienda especificar al menos 2 o 3 tipografías diferentes como fallback. Y como última opción, siempre se va a tomar una fuente serif o sans serif. Estas son fuentes que todas nuestras computadoras, sin importar el sistema operativo, ya tenemos instaladas, y es una fuente segura en caso de que todo falle. Para font size, como dije, tenemos unidades relativas y absolutas. Pueden ser medium, small, x small, smaller, larger, o podemos utilizar píxeles, porcentajes, unidades, centímetros, etc. Para el font style tenemos el normal, el cursivo y el oblicuo. Y para el font weight tenemos 9 valores que van desde el 100 al 900 y van subiendo de 100 en 100. Asimismo tenemos medidas absolutas como normal, bold, bolder, lighter, y podemos ir, como dije, de 100, 200, 300 hasta 900. Y tenemos una propiedad súper interesante, la cual se llama Font Face, la cual nos permite descargar una fuente o tipografía, cargarla en el navegador y utilizarla en nuestras páginas, aun así no la tengamos instalada. Este es un ejemplo de cómo utilizar Font Face, en este caso utilizando la Font Family de Open Sans, donde le damos como source o como fuente de dónde va a cargar esta fuente. Puede ser un archivo local o pueden ser URLs o direcciones donde podamos encontrar los distintos formatos que tenemos para fuentes. Asimismo tenemos la opción de utilizar las fuentes de Google, que de hecho son súper populares y muy rápidas. No te preocupes por la sintaxis porque no es algo que tengas que aprender. Cuando tú descargas una fuente de Google, Google te brinda justamente todo este código para que tú lo puedas copiar y pegar en tu código y puedas hacer uso de sus fuentes. Bien, tengo entonces aquí un documento HTML con un encabezado H1 y un párrafo, a los cuales les he aplicado ciertos estilos de tipografías. Por ejemplo, mi H1 tiene un font size de 30 píxeles o un tamaño de fuente de 30 píxeles. Y el font weight o el ancho, el grosor de mi fuente va a ser de 600. Recuerda que podemos ir de 100 a 900. Y para mi párrafo tengo un tamaño de fuente de 20 píxeles, el font weight es de 400 y el estilo es cursivo. Voy al navegador y puedo ver cómo se aplican mis estilos. El H1 con sus estilos y el párrafo con sus estilos. De esta forma es que nosotros podemos agregar ciertos comportamientos a la fuente para ver cómo funciona. Asimismo te voy a enseñar a utilizar las fuentes de Google. En este caso nos vamos a Google Fonts y vamos a buscar una fuente que nos guste. Por ejemplo esta, Inter. Le das un clic y te va a llevar a una página demo para que veas cómo se ve esa fuente. Aquí tú puedes seleccionar, si te das cuenta, los grosores, 100, 200, 300, etc. Y puedes elegir las diferentes variantes de esta fuente para que puedas utilizar en tu proyecto. En mi caso voy a seleccionar la regular o la que pesa 400, que es el valor por defecto. Y esto nos abrirá este panel donde podemos encontrar, ok, vas a importar la fuente de Inter en su variante de 400 y acá nos da dos opciones. Podemos utilizarla vía link o vía import. Lo recomendable es utilizar el link y copiar todas estas etiquetas link en nuestra etiqueta head. Lo copiamos y nos vamos a nuestro archivo HTML. Lo pegamos, guardamos y con esto ya estamos importando la fuente que hemos elegido. En este momento ya podemos utilizar esa fuente porque si nosotros abrimos este archivo de acá, vamos a copiar, vuelvo al navegador, pego y fíjate qué es lo que tenemos aquí. ¿Te acuerdas que vimos sobre la propiedad FontFace? Lo que hace Google Fonts es darnos esas propiedades FontFace para que nosotros podamos utilizar las fuentes que ellos nos están dando gratuitamente. De esa forma estamos instalando todas las variantes que hemos elegido
para poder tenerlas en nuestro proyecto. Entonces, si yo vuelvo al HTML, ya tengo instalada mi fuente y ahora yo puedo utilizar esta fuente como fuente de mi documento. ¿Cómo hago eso? Me voy a estilos y a mi selector body le voy a decir que la fuente va a ser Inter, porque así se llama la fuente que he importado de Google. Y como ya sabemos, la buena práctica es darle una fuente de fallback en caso de que algo salga mal. Y le voy a decir que cualquier cosa me agregas una fuente sans serif. Guardo y veamos qué es lo que pasó. Volvemos y fíjate cómo cambió la forma de la letra. Ahora puedo ver que acá está heredando el font family Inter. Si yo le quito esto, fíjate cómo cambia. Esa es la fuente por defecto y esta es la fuente que hemos descargado vía Fontface del repositorio de Google Fonts. De esa forma tú puedes utilizar cualquier fuente de Google o de cualquier origen, simplemente referenciando de dónde vas a traer esa propiedad Fontface para instalar la fuente y luego la referencias en tu CSS para que pueda tomar los estilos correspondientes.